Germán Vidart Campos, Lecciones Elementales de Política. Lección primera. Concepto y ámbito de la política. La esencia de lo político. Política es tanto un sustantivo como un adjetivo. La política, la actividad política, político, también el político, los partidos políticos. Político se puede usar a sí mismo en género neutro, lo político. Tanto en unos casos como en los otros, política y político derivan de polis, palabra griega, con la que se mencionaba a la ciudad-estado, o sea, la pequeña organización o estructura de la comunidad griega. La sociedad total terrateniente enmarcada es total porque el fin que perciben también lo es, y lo es en un doble sentido. A, cuantitativamente, porque de ella forman parte y aprovechan todos los hombres de ese grupo y todos los grupos menores o parciales con él surgen. B, cualitativamente, porque no tiende a un fin particular o parcial del hombre individualmente considerado de varios o de un grupo, sino al fin general y común de todos los hombres y grupos menores, abarcando la totalidad de las necesidades humanas y sociales de esa convivencia. La organización política presupone a, la totalidad de hombres y grupos más pequeños que componen la convivencia de un grupo total y máximo. B, el espacio físico donde territorialmente se asienta esa convivencia. C, el fin propio de esa convivencia total que procura satisfacer todas las necesidades. D, el poder como aptitud y capacidad para realizar lo que a ese fin se dirige. E, la jefatura a cargo de un hombre o de un grupo de hombres que manda y ejerce ese poder. F, el equilibrio de planificación y la coordinación de todas las actividades comprometidas en la prosecución del fin común. A la totalidad de hombres se lo llaman elementos humanos o población. Al espacio físico lo vamos a llamar territorio. Al fin propio del grupo y de la convivencia lo vamos a llamar bien común, público. La vida humana y social es común y público porque no es particular, parcial ni privado, o sea, porque no resulta privativo de un hombre, sino de todos en conjunto, y porque no es fragmentario, sino amplio, general y total. Al poder para realizar lo que a ese fin se encamina lo vamos a llamar poder político. A los hombres que asumen la jefatura, que mandan y que ejercen el poder, los vamos a llamar gobierno. A la actividad total del grupo, con participación de quienes mandan y de quienes son mandados, lo vamos a llamar político, plenaria y régimen político. A la forma total de la realización de ese régimen, lo vamos a llamar constitución. El régimen es de un modo concreto según cómo está ordenado. Ordenamiento, estructura, organización del régimen equivalen a forma de composición en una palabra, constitución. Al grupo máximo con los que connotaciones escritas conviven territorialmente y se realizan políticamente lo denominamos Estado. El Estado es la forma política de organización de la convivencia territorial compartida. El concepto y la esencia de lo político consiste en la constitución, consolidación y conservación del grupo máximo y total. Si a la organización de ese grupo le damos el nombre de Estado, lo político equivale a lo estatal. Con cualquiera sea la organización política y será Estado. La realidad de una agrupación suprema que vincula territorialmente a todos los hombres y grupos menores para promover y obtener en su convivencia un fin común y público. Es pues el hombre, y con el hombre la sociedad o grupo de hombres quienes generan el principio de político, de la politicidad, dando origen a la organización política de la convivencia que denominamos el Estado. El carácter supremo, máximo y total de la organización política nos proporciona idea de plenitud. Por eso decimos que es una organización omnicomprensiva, y cuando hemos dicho esto y sabemos que el fin de esa organización es un bien común público, agregamos que esa organización es una comunidad perfecta.
perfecta significa que no hay otra que pueda brindar al hombre lo que ella le proporciona, el abastecimiento de todas las necesidades de su vida y de la convivencia. Organización suprema y perfecta equivalen a la noción de comunidad autosuficiente porque se basa en sí misma, dispone de los medios para alcanzar su fin. La perfección comunitaria solo se da en la organización de grupo social y máximo que atiende al bien general y que por eso se completa y autosuficiente. Si, como ya lo dijimos, aceptamos convencionalmente que la organización política de la convivencia se llama Estado, el Estado es la única forma posible y real de convivencia humana. El hombre es intrínsecamente sociable y político. Nos resta añadir que una importante línea de doctrina acepta todo el razonamiento de que la convivencia humana y social se politiza al organizarse, pero niega que a toda la organización política se le llame Estado. Esta postura estima que organización política y Estado no son la misma cosa, porque reserva el nombre de Estado para una sola forma de organización política, entre todas las posiciones posibles. La organización política moderna, lo político sería el género y lo estatal una especie. La trilogía orden, poder, libertad. Los tres elementos se complementan entre sí. Cada uno de ellos, de estos elementos, es una fuerza. El orden o la organización coloca las distintas piezas del aparato político en su sitio según la función propia de cada una. La libertad es, al contrario, la fuerza de movimiento. Pero la libertad necesita del orden para evitar el desorden y la anarquía. El orden es fuerza de contención para la libertad, así como la libertad es fuerza de energía y de dinamismo para el orden, que de otro modo sería inmóvil. El poder político no está adscrito al orden ni a la libertad. El poder requiere libertad porque la fuerza o la coacción solamente no bastan para obtener o hacer durar la obediencia. El poder exige a sí mismo orden porque, de lo contrario, no obtiene el concurso de los gobernados. El poder irroga el equilibrio en la medida en que el compensado del orden con la libertad integra a los hombres, a los grupos y a los poderes sociales en una síntesis armónica y coherente. En el juego de los tres elementos o fuerzas, el poder político o poder del Estado es el centro de gravedad de la política. Los grandes temas de la política. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Para qué manda? ¿Quién manda? Manda el rey. ¿Quién manda? Mandan las fuerzas armadas. ¿Quién manda? Manda un presidente. ¿Cómo manda? Manda con justicia. ¿Cómo manda? Manda en forma absoluta. ¿Para qué manda? Manda para alcanzar el bien de la comunidad. ¿Para qué manda? Manda para engrandecer el Estado, etc. Diqueología. Es la ciencia de la justicia. Diqueológico. Es lo referente a la justicia como valor. Es decir, si, de acuerdo con la idea del valor, justicia, aquel que manda es quien debe mandar. Si como manda es como debe mandar. Si para qué manda es aquello para lo cual debe mandar. ¿Quién manda? A los hombres nos preocupa saber si quien nos manda tiene competencia para mandarlos, si es que quien puede y debe mandarlos de acuerdo con el derecho positivo y aún más atrás, de acuerdo con el valor justicia. Ejemplos de teorías y fórmulas que se ocupan de estos interrogantes hallamos en el aforismo romano. Lo que manda el príncipe tiene fuerza de ley. En la doctrina democrática del pueblo que se gobierna a sí mismo, sea en forma directa, sea por medio de sus representantes, democracia popular y representativa, en la teoría del derecho divino, de las leyes, en la división de formas de gobierno por el número de gobernantes, monarquía, aristocracia, democracia, o más modernamente por la clase de órganos y relaciones que los vinculan, parlamentarismo, presidencialismo, forma colegiada, etc. B. ¿Cómo manda? Modo como el poder es ejercido. A los hombres nos preocupa más bien ser mandados que ser mandados de cualquier manera por quien es titular legítimo del poder. ¿Cómo manda? ¿Es un aspecto material o de contenido? En efecto, interesa lo que se manda sea en sí mismo justo, pero también que quien nos manda sea quien tenga competencia para mandarnos. El tema de cómo manda hace también a la intensidad del poder y a los controles de que resulta susceptible.
doctrinariamente las tesis del liberalismo que propugnan un poder débil y abstencionista que interviene poco, los del intervencionismo y del estatismo que proporcionan un Estado paternalista que se ocupa de todo y asfixia la libertad y la iniciativa de los hombres, la de la democracia como forma de Estado que anhela el ejercicio del poder con respecto a la dignidad de los derechos y la libertad de la persona, la del totalitarismo como forma de Estado que desconoce y niega el valor de la dignidad y los derechos del hombre, la del absolutismo que revela al gobernante de rendir cuentas a la comunidad, etc. Son todas ellas puntos de vista elaborados alrededor de la pregunta que nos ocupa. C. Por fin, ¿para qué manda? Se hace cargo de los objetivos para cuya consecuencia de ejercer el poder y para cuyo logro se otorga o reconoce a los gobernantes la investidura y el título de tales. Una vez que encontramos el fin, descubrimos que hay un poder para alcanzarlo. La medida del fin nos da la medida del poder. Hay poder para cumplir el fin, y no lo hay para vulnerarlo, ni para apartarse de él. Cuando el poder se desvía de su fin o se usa fuera de él, se torna injusto. La clasificación de Aristóteles acerca de la formación de gobierno, dividiéndolas en puras e impuras, según tienden al bien común a un bien particular o parcial, la teoría del bien común como fin del Estado, elaborada por el mismo Aristóteles y seguida por Santo Tomás, la doctrina de Maquiavelo, proponiendo como fin del Estado la propia grandeza y bienestar del Estado mismo, el liberalismo que asigna al Estado a fin de tutelar los derechos del hombre, el constitucionalismo moderno que busca una organización política de limitación al Estado y de protección a los derechos individuales, etc. Son expresiones formuladas en torno de la pregunta ¿para qué manda? Todas las escuelas cristianas que justifican el poder por su orientación al bien común consideran que mandar en contra del bien común o fuera de lo que el bien común impone es desviar al poder el ejercicio mal e injustamente. En suma, el interrogante tripartito a que acabamos de aludir señala que en la ciencia política del poder atrae la atención de los hombres como si fuera el centro de gravedad del tema político y de la realidad política. Quien lo ejerce como lo ejerce y para qué lo ejerce, sirven de acicate para estudiar cómo es el régimen político en su dimensión real o fáctica y para proponer cómo debe ser de acuerdo al deber de ser ideal del valor justicia. La política como ciencia. La palabra política se utiliza en dos acepciones fundamentales. En una, para calificar un conocimiento, una forma del saber humano. En otra, para mencionar una actividad, una forma del quehacer humano. La primera es la ciencia política. La segunda es la política como actividad o praxis. La política como ciencia tiene por objeto de conocimiento o estudio el ámbito de la realidad que es el quehacer o actividad política. La política como forma de conocimiento tiende a colocar el fenómeno político bajo análisis y observación científicos. Un enfoque que se titula estrictamente científico y que aspira a la pureza de la ciencia política, le preocupa el ser político, el ser estatal, tal cual es. Esta línea científica deja de lado la valoración, la crítica, el porqué y el para qué de los fenómenos políticos. Tal exclusión puede responder a dos motivaciones. A, porque ese análisis, otro análisis no interesa. B, porque interesa, pero su conocimiento o tratamiento escapa a la consideración científica y constituye el objeto de otra forma de conocimiento. Si el primer enfoque científico admite toda la valoración, en el segundo enfoque científico los valores se estudian no solo como hechos sociales encarnados en una ideología o una realidad política, sino como esencias ideales que sirven para valorar y orientar la actividad política, que poseen en sí mismas una valencia o un deber ser ideal. Quienes alegan la depuración científica reservada al hombre de ciencia política para el estudio fenoménico de la realidad tal como es, y remiten el estudio razonado y valorativo de la misma a otra forma de conocimiento que suelen denominarse filosofía política. Quienes participan de la convicción de que la ciencia política engloba
polifacéticamente el estudio de la realidad tal cual es, más el conocimiento razonado de cómo debe ser, de su porqué, su para qué, sus causas primeras, sus fines, etc., porque consideramos que no se puede conocer la realidad política en la que vivimos y de la que participamos inexorablemente sin asumir una crítica, sin valorarla, sin hacer estimaciones. El orden al conocimiento científico de la política se suele hacer otra distinción entre conocimiento especulativo o puro y conocimiento práctico o interesado. El conocimiento especulativo se dirige exclusivamente a conocer por conocer. El conocimiento práctico o contrario busca un fin especial, que es el de aplicar prácticamente a una realidad el conocimiento teórico alcanzado. El conocimiento práctico no puede prescindirse del especulativo, pero que lo endereza intencionalmente a una actividad conocer para obrar o hacer algo para aplicarlo. O sea, hay una distinta actitud en el sujeto que conoce. La teoría del Estado. La teoría del Estado, que se llama general, estudia el Estado en sí mismo, y no a un Estado determinado, ni a cada uno de ellos. Dicha teoría del Estado es un cambio particular o individual cuando analiza a este Estado o a aquel otro, es decir, a un régimen político singular y concreto. El derecho político. Con el nombre de derecho político se quieren poner el acento en una forma especial de conocimiento político, aquella forma de conocer la realidad política que cae bajo regulación del derecho. Lejos de toda depuración de contenido y objeto método asumimos sin temor el nombre de ciencia política, abarcadora de 4 aspectos fundamentales. A. Uno filosófico que recae sobre la esencia misma de la política del Estado, de sus causas, finales, elementos, etc., interesándose por saber el porqué, el cómo y el para qué del Estado, y de formular el deber ser ideal de la justicia y las valoraciones consiguientes. B. Otro sociológico o empírico que versa sobre la realidad descrita y observada tal cual es. C. Un tercero jurídico cuyo objeto está dado por el orden jurídico o derecho que informa y estructura el régimen político o Estado. D. El último histórico que se ocupa de desarrollar el Estado de la realidad política en su curso histórico y temporal. Este diagrama pone delante de nosotros la relación de la ciencia política con otras formas del saber humano. A. La moral o ética, que suministra los principios del orden moral y del orden humano, obrar humano. B. La filosofía, que nos brinda el marco para reconocer qué es el hombre, qué es la sociedad, qué es el Estado, cuáles son sus causas y sus fines, qué son los valores y cómo debe ser el Estado para satisfacer la cosmovisión aceptada. C. La sociología, que nos arrima al conocimiento de la realidad social. D. La antropología. E. La sociología social. F. El derecho. G. La economía. H. La historia. I. La teología, tanto para interesar la realidad social. D. La antropología. E. La psicología social. F. El derecho del hombre, que supera y excede el marco de lo temporal y terreno, acercándose a lo sobrenatural y divino. Método del conocimiento político. Dijimos que el conocimiento científico, además de objetivo, debe ser metodizado y susceptible de transmitir a otros. Método significa procedimiento o cambio. Un método de estudio es un procedimiento o camino hacia el conocimiento, en nuestro caso, hacia el conocimiento político. Hay incluso quienes, yendo más allá de un método complejo, afirman que ni siquiera puede darse la unidad de un método complejo, sino la pluralidad de métodos. A. Para el conocimiento descriptivo y empírico de la realidad política es menester manejarse con la observación, la comparación y la inducción. El tipo empírico es un tipo ideal que proponga como debe ser régimen político, ni que signifique valorización. Es únicamente un tipo común que comprende los caracteres habituales y afines que concurren a una serie agrupada de regímenes análogos. B. Cuando salimos ya del marco de la realidad política y entramos en el área de la valorización de la estimativa del tipo ideal que nos señala cómo debe ser el Estado, etc., es indispensable echar mano de otros procedimientos más allá de la experiencia. El método racional y deductivo prestará acaso ayuda,
no porque podamos a priori abstractamente conocer las causas, los fines y la esencia del Estado, sino porque la pura observación será insuficiente. La política como actividad, sus clases. Dijimos que la política, además de ciencia y conocimiento, es actividad o praxis, forma de comportamiento humano en sus dimensiones social, quehacer de los individuos en el área de convivencia. El Estado es una realidad dinámica que se desarrolla y transcurre en un régimen al que denominamos político. Este régimen equivale a la política como actividad. La política presupone entonces al Estado a la convivencia humana organizada. Mientras para muchos la actividad política alude a esta conexión estatal, otros autores colocan como centro de gravedad el poder Fight. Afirma que la política es actividad que realiza y ejecuta el hombre con intención de influir en la organización a través del poder y que toda la acción política está orientada a obtener, conservar, limitar, reducir, ampliar el ámbito del poder. A. La política en cuanto a actividad cumplida por los hombres que gobiernan y que son titulares del poder recibe el nombre político de arquitectónico. El hombre de arquitectónica proviene de comparar el gobernante con un arquitecto que planifica, construye y mantiene el edificio. B. La política como lucha por el poder ya no tiene como la arquitectónica un único sujeto protagonista en el grupo de los gobernantes, sino dos, porque luchan por el poder tanto los que gobiernan como los que son gobernados, los primeros para retener, conservar y ampliar y el poder que ya se ejercen, y los segundos para conquistar y alcanzar el poder que no tienen y que pretenden ejercer, así como para gravitar e influir sobre él. C. La tercera forma de política como actividad es la política plenaria. Plenaria quiere decir política colectiva o total. Todo esto es actividad de todos, gobernantes, gobernados. ¿Qué es y cómo es esta tercera forma de política como actividad? Para comprenderlo cabalmente, admitamos que en el Estado hay una dualidad irreductible de gobernantes y gobernados, de quienes mandan y quienes obedecen. La política plenaria no resulta de subsumar la actividad de cada uno de esos sectores, sino de combinar la cooperación de ambos. De ahí que digamos que es actividad compartida, colectiva, solidaria y mancomunada. El gobernante manda. Del lado, pues, de los gobernados, también hay actividad que con toda una gama de matices, adhesión íntima y espontánea a lo que el gobernante manda, lucha, tensión, discrepancias, escaramuzas, resistencias, cooperación, influencias y gravitaciones, presiones, etc. La jurisdicción de la política. El orden político se emplaza en el mundo del derecho y en sí mismo un orden jurídico, lo que equivale a decir que la política se juridiza. El orden jurídico fundamental de un Estado o régimen es el derecho constitucional o constitución de ese Estado. Podemos entonces en ese sentido lato decir que política es igual a régimen y que régimen es igual a constitución, porque la constitución consiste en el modo y en la forma de organizarse el régimen en su concreta estructura de ser, de existir y de realizarse. Política y ética. La vinculación entre política y ética obliga de entrada a subdividir el tema. A. En un primer sentido se puede analizar esta vinculación entre la política como actividad y la ética para resolver si el quehacer que los hombres desarrollan en el ámbito político debe o no orientarse sobre la base de los principios morales. B. En un segundo sentido se puede analizar si la ciencia política tiene contacto con lo moral, es decir, si el conocimiento científico de los fenómenos políticos debe recibir alguna influencia de la ética o tomarla en cuenta para su investigación. Fundamentalmente empecemos ocupándonos de las posiciones primarias. A. El que absorbe íntegramente la política en la ética y sacrifica la primera a la segunda. B. El que las divorcia y separa radicalmente suele ponerse como ejemplo del Inc. A Platón en su hipermoralismo idealista y como ejemplo del Inc. B. A Maquiavelo con su política indiferente o neutral a la moral. Clarísimo. Para tomar partido entre las tres soluciones, hemos de anticipar que no nos detendremos solamente en averiguar si la política como actividad es o no es moral, sino que principalmente
trataremos de saber si debe o no debe ser moral. Y la respuesta no es demasiado difícil. Si la política es una actividad humana, si el Estado es la forma organizativa de la convivencia humana, si hay sociedad y hay Estado porque hay hombres que conviven, hemos de predicar de la política del Estado lo que predicamos del hombre. Al hombre le resulta indiferente el del bien y del mal. El hombre puede conocer, mediante su razón recta y despejada, lo que es bueno y lo que es malo. El hombre forma parte de un orden moral que tiene un fin moral que hace a su esencia y a su naturaleza de persona. Por ende, cuando el hombre convive socialmente y políticamente, arrastra consigo al ámbito de la política todos los principios morales que como persona recibe de la ética. La política como ciencia y política como actividad en su relación con la ética. En cuanto a si la ciencia política haya algún ligamen con la moral, hemos de recordar que quienes la circunscriben al estudio empírico de la realidad tal cual es marginado, conocer como debe ser y dejando de lado toda valoración, omiten las consideraciones éticas. En resumen, tanto la política en cuanto a actividad como la política en cuanto a ciencia no son neutras a la ética y deben tener relación con ella. La ley moral o del orden moral como base de la ley natural o del orden natural alcanzan también a los actos de hombre en su convivencia social y política. La prudencia política. La prudencia política consiste en aplicar a cada caso o acto concreto en que debe recaer una decisión política los principios y las reglas del orden moral. La doctrina sobre política y ética, Grecia, Roma, la Edad Media, Maquiavelo. Comúnmente se dice que en Grecia la política y la moral estaban unidas. La perfección moral del hombre, la vida virtuosa y la misma plenitud ética de la convivencia no se concebían fuera de la polis ni al margen de la política. El bien común que Aristóteles proponía como fin del Estado era, por su condición de bien, un bien moral. El hombre no podía obtener su perfección moral ni la virtud personal, sino como miembro y parte de la comunidad política. En Roma, la elaboración jurídica del derecho natural, la concepción de que el derecho importa del precepto de vivir honestamente y la definición de que es el arte de lo bueno y de lo equitativo, muestran también una elaboración moral de la política. A título de ejemplo, elocuente podría citarse el pensamiento de Cicerón. Cuando adviene la Edad Media y la línea doctrinaria se carga además de los aportes cristianos, se consolida la base ética y aún religiosa de la política. Cuando irrumpe la modernidad, Maquiavelo forja su doctrina política de la separación absoluta entre política y ética. El Estado halla en sí mismo su propia razón y la política se convierte en un campo autónomo e independiente de la moral. Las relaciones entre la política y la economía. Cuando hablamos de factor económico entendemos incluir en ese sustantivo singular una serie de aspectos. La forma de producción, la propiedad, la moneda, la bolsa, el crédito, los bancos, la circulación de bienes, etc. Se suelen asimismo hablar de poder económico para connotar principalmente dos cosas. A. La fuerza o energía que el factor económico despliega en la sociedad. B. La titularidad de esa misma fuerza, o sea, quienes son los hombres o grupos que detentan y manejan el factor económico de una sociedad. 3 son las posiciones básicas que explican la relación entre política y economía. 1. La primera predica la autonomía e independencia de una y otra. La segunda convierte el factor económico en base determinante de la política. Y la tercera está en el medio, ni divorciada políticamente y económicamente hablando, ni tampoco considera que la economía condiciona necesariamente la política. La primera postura de separación total entre política y economía peca por exceso, ignorando la mutua habitación de ambas. Retiene, sin embargo, un elemento útil y ponderable que favorece la libertad y frena el estaticismo, desde que el separar el poder político del poder económico postula que el factor económico no debe estar totalmente en manos de quienes ejercen el poder político. El liberalismo económico, al divorciar economía y política, dio como norma a la primera el célebre dejar hacer, dejar pasar, derivando hacia un capitalismo extremo en el que el imperialismo del dinero y la concentración del capital en pocas manos han puesto los resortes más importantes del poder económico y de los factores de producción a disposición de pequeños grupos que, al amparo de la potencialidad
dominan el factor económico. Por reacción, se ha buscado un intervencionismo estatal de tan marcada intensidad que coloca a la economía bajo la dirección de la política y del Estado. Todo remedio contra el capitalismo que contiene a la supresión del Estado, poder público, y bajo los nombres ya variados de socialismo, de colectivismo o de sindicalismo, trate de engendrar nuevamente la confusión de poder económico y de poder político entre las manos de una burocracia irresponsable, tiende por lo mismo a la supresión de la libertad, y no solo de la economía, sino de la libertad individual en general. Lo dijo Hauriu. La segunda posición, en su versión marxista, hace a la política un apéndice de la economía. La economía actúa como infraestructura que condiciona la superestructura. La moral, la política, el derecho, etc. son epifenómenos que están en función de la economía. Su tesis se llama determinismo económico, porque la economía determina las otras realidades sociales, incluso la política. Hablando de Marx, por supuesto, ¿no? C. La tercera postura parece ser la más ecuánime y la más realista. Observa, por un lado, que el factor económico influye y gravita sobre el fenómeno político y es una de las fuerzas que operan en la dinámica política. Por otro lado, reivindica en favor de la libertad la necesidad de que el poder económico no se confunda con el poder político, o sea, que aún bajo control de éste permanezca en el ámbito de la actividad y la iniciativa privada. Lección tercera. Mundanidad, sociabilidad y politicidad del hombre. El hombre. Hay Estado porque hay sociedad, y hay sociedad porque hay hombres. Por eso es imperioso analizar las tres dimensiones siguientes: hombre, sociedad y Estado. Orden lógico hacer el Estado, el estudio sucesivo de aquellas tres dimensiones: hombre, sociedad y Estado, pero en este caminar por etapas. El hombre es mundano, el hombre es sociable, el hombre es político y lo es a la vez. No empieza siendo mundano, luego se convierte en sociable y finalmente se transforma en político. La mundanidad del hombre. Mundanidad del hombre quiere decir que el hombre está en el mundo, situado en el mundo. El mundo es el sitio del hombre, no tiene otro. Su emplazamiento y su arraigo se dan en el mundo. Pero mundo no tiene un sentido cósmico, físico, sino un sentido humano. Mundo es la circunstancia o situación que me circundan o me rodea, con todos los elementos que lo componen y que están en torno de mí. Mundo no es solo el mundo natural, más o menos inmutable, sino fundamentalmente todas las cosas que hay en el mundo, otros hombres, ciudades, creencias, pretensiones, posibilidades, etc. El hombre es mundano y está en el mundo, enclavado en el mundo del cual participa. La vida del hombre transcurre en el mundo, la mundanidad hacia la vida y a la esencia del hombre. En ese mundo, el hombre no está cerrado o replegado, sino abierto. ¿Abierto a qué? Abierto a la trascendencia, o sea, a lo que el otro, a lo que está fuera de él, apuntando hacia afuera, a lo que no es el mismo, a lo objetivo. La sociabilidad y la convivencia. El hombre es sociable. Lo es por estar en el mundo, porque en el mundo y en su circunstancia el hombre se encuentra con cosas y entre otras cosas, con otros hombres. Con las cosas coexiste, con los demás hombres convive. Hace algo con las cosas y hace algo con los hombres. Existe con las cosas y vive con los otros hombres. Es una existencia recíproca. Sentado que el hombre convive con los demás hombres, con su prójimo, afirmamos que la sociabilidad es un modo o una forma de ser mundano. Para comprender bien que la sociabilidad no es algo exterior ni al hombre, algo que se le agrega o añade a su ser íntimo, decimos que la sociabilidad es intrínsecamente constitutiva del ser hombre, que es un ingrediente de su ser, una forma de ser naturalmente insertada en el hombre. Al hombre le pasa o acontece ser sociable, así como yo puedo preguntarle a otro hombre, ¿qué te pasa? Y él puede responderme, me pasa que me duele la cabeza. Así yo puedo decir que al hombre le pasa ser sociable. ¿Dónde le pasa? Le pasa en su vida, la vida humana.
la vida de cada uno en sentido personal. Según concepto de Ortega, la suprema y radical realidad, porque en ella radican o arraigan o tienen raíz todas las cosas con que cada uno se encuentra. La politicidad. ¿Convivieron alguna vez sin organización? ¿Hubo alguna vez sociedad sin organización? ¿La organización es algo que se añadió a posteriori? O al contrario, así como inicialmente se da la sociabilidad con el hombre, también inicialmente la sociedad ha estado organizada. Podemos pensar dos respuestas. Que el hombre se dio cuando cuenta que la convivencia necesitaba organización y resolvió entonces organizarse. O B, que originariamente la convivencia va acompañada de forma organizada. Adoptando el segundo temperamento decimos que la politicidad acompaña la sociabilidad. Politicidad significa organización, politicidad de la convivencia. Política de la convivencia. Así como la sociabilidad no es sobreveniente al ser del hombre, sino elemento primario, así la politicidad, que en un orden lógico de conocimiento metodológico aparece al final, cualifica también al hombre, en nativitate, justamente con la mundanidad y la sociabilidad. La percepción del prójimo. Podemos afirmar que en el orden de la percepción, lo primero que aparece en la vida del hombre, lo primero que se da cuenta y toma noticia, no es su propia unidad, sino la existencia del grupo. La experiencia de el otro que yo es básica y previa. Dice Ortega que antes de que cada uno de nosotros cayese en la cuenta de sí mismo, había tenido ya la experiencia básica de que hay los otros, que no son el yo, son justamente los otros. A este fenómeno le llamamos la percepción del prójimo y consiste en descubrir al prójimo, al grupo que nos rodea, en tomar noticia de que hay otros hombres entre los cuales yo me encuentro. Realismo e idealismo. El realismo es la posición filosófica que cree que el mundo exterior existe realmente y que las cosas son trascendentes a mí. El conocimiento es conocimiento de las cosas, dice Marías. El idealismo, al contrario, supone que las cosas son algo inmanente, que no hay más que mis ideas y que mi conocimiento es conocimiento de mis propias ideas, lo que llamamos cosas o mundo. No son realidades externas a mí, son ideas mismas, proyecciones del sujeto cognoscentes del yo. Sociedad y comunidad. Sociedad y comunidad pueden entonces emplearse como sinónimos. Sin embargo, la sociología tiende a atribuir a cada uno de estos vocablos una acepción técnica más ceñida, en cuyo caso no las equipara. La sociedad se forma preponderantemente de modo reflexivo o voluntario. O sea, cada una de las formaciones sociales que denominamos sociedades surge porque ciertos hombres deciden darle origen, por ejemplo, una sociedad anónima, un club, una asociación cultural, una cooperativa, etc. En cambio, la comunidad es un grupo formado sobre la base de una cierta unidad previa, sea de sangre, de cultura, de religión, etc. En el origen de una comunidad primaria, lo espontáneo sobre lo reflexivo, lo natural, sobre lo mecánico, por esos los miembros de una comunidad se sienten insertados en ella sin haber tomado previamente una decisión, por ejemplo, la familia, la nación. Sociedad y comunidad. Sociedad y comunidad pueden entonces emplearse como sinónimos, sin embargo la sociología tiende a atribuir En cambio, la comunidad es un grupo formado sobre la base de una cierta unidad previa, sea de sangre, de cultura, de religión, etc. El origen de una comunidad primaria, lo espontáneo sobre lo reflexivo, lo natural, sobre lo mecánico, por eso los miembros de una comunidad se sienten insertados en ella, sin haber tomado previamente una decisión entre, por ejemplo, la familia, la nación. El instinto sociable del hombre. Hablar de instintos sociales del hombre
es referirse a una tendencia o predisposición, al modo como se puede decir que el hombre, la sociedad, el sexo, son otros tantos instintos o apetitos. El instinto social puede llamarse también apetito social. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, enseña que el hombre es sociable por naturaleza y que en el hombre hay un instinto o impulso social. ¿Qué quiere decir esto? Un elemento de razonamiento lo aclara. Cualquiera de nosotros se da cuenta que para poder vivir el hombre no se basta a sí mismo, ni físicamente, ni materialmente, ni moralmente, ni culturalmente. Al contrario, el hombre precisa siempre de su prójimo. El hombre solo es insuficiente. Desde que nacemos hasta que morimos, necesitamos inexorablemente de los demás para comer, para vestirnos, para educarnos, para desarrollar nuestra personalidad. Individuo, persona y sociedad. La persona humana tiene pues necesidad de la sociedad, y el Estado, la sociedad y el Estado son el único modo de existencia real de las personas. Son un modo de ser del hombre, precisamente por estar naturalmente dispuestos a satisfacer las necesidades del hombre, a suplir sus falencias y sus limitaciones individuales, a posibilitar el desarrollo completo de su ser. La sociedad y el Estado, que derivan del hombre, existe para el hombre, tiene un carácter y un sentido de ministerio y de servicio, le sirven al hombre, son para él, para su beneficio. Teoría sobre la naturaleza de la sociedad. Una teoría llamada organicista considera que la sociedad y el Estado son organismos iguales a los organismos biológicos y que tienen como el hombre más vida propia. Otra teoría llamada fisicista proviene de física, cree que la sociedad y el Estado se rigen por leyes de cualidades necesarias como la de la física. Desde otro punto de vista, se sostienen que la sociedad y el Estado son realidades objetivas, pero no sustanciales, o sea, no existen por sí mismas, sino a causa de los hombres que componen esas realidades. Vida humana y vida social. El calificativo social, añadido al sustantivo vida, no tiene acá el alcance de predicar una vida de la sociedad, sino solamente una forma de la vida humana, de la vida de los hombres, en sociedad, socialmente agrupados y vinculados. Es la vida del hombre en las convivencias. Vida humana y vida social serían de este modo dos modos o formas de vida que vive un mismo y único sujeto, la persona humana, la persona individual. Lo social y las facilidades más que proporcionan. Lo social es un ingrediente de la vida humana porque vivimos valiéndonos de elementos y soluciones que nos brindan la sociedad, la convivencia. Pensamos, hablamos, nos vestimos, escribimos, rezamos, etc. Usamos aquellos elementos y aquellas soluciones. La propia cultura de lo que participamos no es por de pronto una improvisación de presentes. Hay en ello una serie de elementos que nos vienen del pasado y cuya transmisión de generación en generación se opera socialmente aún la creación cultural que llamamos persona. Lo que tiene más originalidad el autor de cada hombre es en cierta forma una elaboración de materiales, de ideas, de obras de que encuentra en el medio social. La sociedad y los modos sociales de vida dan también seguridad a la vida personal. Actos y hechos sociables. Lección cuarta, dinámica y estática social. Acto social puede considerarse sinónimo de hecho social. Sin embargo, a veces la locución hecho social o hechos sociales se emplea no para referirse a todo lo que el hombre hace socialmente, sino a lo que hace con una habitualidad que da cierta permanencia al hecho. Las conductas intencionales del hombre. A. Conductas transitivas, que están directamente referidas a otras y que recaen sobre éste para producir un efecto inmediato. Por ejemplo, hablar, besar, comerciar, comprar, castigar, etc. B. Conductas no transitivas, que se cumplen considerando intencionalmente al otro, pero que no recaen sobre otro. Por ejemplo, llorar para despertar compasión, vestirse a la moda para provocar admiración, etc. Por analogía, pueden reputarse no transitivas las conductas que un hombre cumple sin ninguna intencionalidad hacia otro, pero que repercuten en él. Por ejemplo, los mismos casos de llorar o vestirse a la moda
cuando el sujeto no actúa con el propósito de influir en otro, pero no obstante, la repercusión se produce al margen de la falta de intencionalidad. La naturaleza del obrar social. Este obrar social tiene una naturaleza propia. ¿Cuál es? En primer lugar, el obrar social es un obrar humano. Las acciones sociales son conductas de los hombres. Por ende, el obrar social no tiene como objeto sujeto a la sociedad, sino a los individuos que lo forman. Interacciones, relaciones y procesos sociales. En la convivencia o sociedad, los hombres se relacionan e influyen mutuamente a través del obrar social, de los actos sociales, de las corrientes e interacciones recíprocas. Las relaciones y los procesos sociales son susceptibles de diversas clasificaciones, entre las que principalmente citamos: A. Relaciones y procesos espontáneos y organizador. Los primeros surgen sin reflexión ni determinación previa y hasta sin un fin consciente o anticipado. B. Relaciones, procesos activos y pasivos. Los primeros vinculan por un obrar común en el que los hombres tienen algo que hacer juntos. Por ejemplo, el que se da en un club deportivo, en un sindicato, en una sociedad comercial. C. Relaciones y procesos de dominación y de colaboración. En los primeros hay un derecho de mano, de autoridad o de poder. Hay quien manda y quien obedece. Por ejemplo, en la familia, en el Estado. En los segundos hay paridad de los sujetos participantes en un contrato. D. Relaciones, procesos y asociaciones y de oposición. Los primeros implican un acercamiento entre los sujetos. Por ejemplo, el amor, la amistad y la solidaridad. E. Relaciones y procesos permanentes y transitorios. Los primeros tienen estabilidad y duración en el tiempo. Estado, iglesia, nación. F. Relaciones y procesos latentes y actualizados. En el primero se da una especie de aletargamiento que aparece sobre todo en las relaciones pasivas, por ejemplo, de clase o de nacionalidad. Relaciones interindividuales y colectivas. La distinción entre relaciones interindividuales y relaciones sociales o colectivas proviene del pensamiento de Ortega. Las relaciones interindividuales se dan entre individuos que se toman en cuenta recíprocamente como personas concretas, por ser cada una lo que es. Son relaciones entre un yo y un tú, bien singularizadas. Por ejemplo, cuando yo amo a NN, no como individuo anónimo o impersonal, sino por quien es, con un nombre y apellido y con sus cualidades y defectos en virtud de lo que tiene de particular para mí. Los actos interindividuales están por eso, como dice Marías, individualmente destinados. En las relaciones sociales o colectivas, el vínculo no se traba entre la individualidad irreductible y personal de los dos más sujetos, sino entre hombres en los que no cuenta esa individualidad. Lo subjetivo social y lo objetivo social. En un sentido aproximado hablaríamos de lo objetivo social, cada vez que un hecho social adquiere ese carácter de objeto clasificado, desgasado e independiente del hombre. Lo objetivo social ha sido en su origen producto del obrar humano, porque lo social no tiene realidad sustancial y es independiente totalmente de los hombres, pero una vez que ha salido de los hombres se ha vuelto externo, se ha sociabilizado o colectivizado, y los demás hombres lo encuentran ya ahí, en la circunstancia o mundo. Lo subjetivo social, en cambio, está dado por lo que de social o colectivo tiene o lleva el hombre en su vida. Es tanto el aspecto social de sus comportamientos, actos sociales, interacciones, relaciones y procesos sociales, como el aspecto social de los ingredientes y resoluciones, como que hace su vida su personal. El idioma en que piensa y habla, la moda de acuerdo a la cual se viste, los usos en que cuenta y se maneja para entenderse con los demás hombres, etc. ¿Sí? Decimos que el lenguaje y la moda como hechos sociales vigentes se ubican en el ámbito de lo objetivo social porque están en la sociedad externamente, casi como cosa u objeto. También decimos que el usar ese lenguaje o limitar esa moda. Movimientos y formaciones sociales, grupos institucionales. Si formación social es un término de sentido elástico, puede usarse como equivalente de grupo.
Grupo significa agrupación o conjunto de hombres, estén organizados o no. La mera pluralidad de hombres que tienen algo en común forma un grupo, sea este transitorio o duradero. Ahora bien, puede ser que las formaciones sociales o los grupos no se organicen y permanezcan entonces como mera pluralidad o agregado de hombres. Y puede ser que se organicen sin adquirir una forma de estructura social organizada. Lección quinta del mando y la obediencia. Acto de mando y relación de mando. El mando es un fenómeno social que se ubica en el área de las relaciones y los procesos sociales de dominación. El acto de mando es el acto unilateral de un sujeto que manda algo. El acto de mando, por ser social, requiere alteridad. Está dirigido a otro, el otro es el sujeto a quien se manda algo. Para que sociológicamente haya relación de mando, es menester que el destinatario del mando al sujeto mandado preste una respuesta favorable a lo que se le manda. Un mando sin destinatario carece de sentido. El sujeto mandado. La relación de mando tiene dos sujetos, uno que manda, otro que es mandador, y tiene un objeto, lo que se manda. El sujeto mandado tiene que decidir frente al sujeto que manda, y el objeto mandado es si presta obediencia o no. La respuesta del sujeto mandado acerca de lo que llamaríamos una toma de obediencia significa tomar partido, asumir una actitud activa de decisión o cumple y puede cumplir por causas y razones diversas, como veremos enseguida, y desde la adhesión íntima y espiritual hasta el acatamiento por una utilidad, convivencia, temor, amenazas, fuerzas, violencia, o desobedece. La forma de obediencia. Dijimos que se puede obedecer por diversas causas y razones. A veces se obedece porque el sujeto mandado adhiere íntimamente en un sentimiento espontáneo, o sea, por convencimiento de que es justo y bueno lo que se le manda. Otras veces falta esa adhesión interna, pero también se obedece sea por hábito, sea por conveniencia. Otras veces obedecemos por temor bajo amenaza. Por fin obedecemos también no ya por la mera amenaza, sino por la fuerza de obediencia. Podemos darnos cuenta de la diferencia que media entre la obediencia que se presta por convicción y adhesión íntima y la que se presta por razones externas, desde la conveniencia hasta la fuerza. En la primera forma, el sujeto mandado participa de los ideales y propósitos del sujeto que manda, casi se identifica con él y se fusiona en las intenciones. La obediencia que se presta por la fuerza es la que denota más debilidad en el sujeto que manda y en la misma relación de mando. Al mando no se lo puede sostener solo por la fuerza, porque le es aplicable la aguda reflexión de Santo Tomás. Si un hombre se pone de acuerdo con otro, no es espontáneamente, sino coaccionado por el temor de un mal que lo amenaza, tal concordia no es auténtica de paz. En cambio, la obediencia que se presta por adhesión interna y convicción personal es la que acusa una mayor fusión entre quien es manda y quien es mandado, y la que traduce mayor perfección y justicia en la relación de mando. La desobediencia. Para que ello no ocurra, el sujeto que manda ha de insistir con eficacia en el acto de mando, so pena de que su tolerancia a la desobediencia primitiva o su impotencia para insistir en el mando hagan caer aquella relación. Desde un punto de vista sociológico y empírico, decimos que la relación voluntaria de los mandados es la que confiere mayor perfección a la relación de mando. Mayor autoridad al sujeto que manda, mayor eficacia a la vigencia de los mandados. El mando es el estado de obediencia política. ¿Cómo es el mando en el Estado? En primer lugar, dada la heterogeneidad de intereses, el crecido número de individuos que conviven, la impersonalidad de las relaciones en la convivencia política, etc., no puede asignarse que la totalidad de los gobernados, ni acaso su mayor parte, obedezca espontáneamente a la totalidad de las decisiones políticas de los gobernantes, ni que preste a estos una adhesión íntima. En segundo lugar, tampoco es posible que durante mucho tiempo la obediencia política pueda obtenerse y mantenerse exclusiva o preponderantemente por el temor o la fuerza. Si la normal y habitual en el Estado no es el acatamiento voluntario de forma total y la obediencia motivada solamente por la fuerza, podemos describir sociológicamente el mando en el Estado de la siguiente manera.
A. Un acto de mando que se exterioriza minoritariamente en el grupo gobernante que desarrolla la política arquitectónica. B. Hay una adhesión voluntaria a ese grupo gobernante por parte de un sector de los gobernados que comparte activamente el plan de valoración y la misma política del poder, formado algo así como élite dirigente que puede componerse por altos funcionarios estatales, por fuerzas sindicales, por un partido político, por representantes del poder económico o del poder religioso, por las fuerzas armadas, etc. C. Hay una audiencia en el resto de la comunidad gobernada que se presta por hábito y cuyas motivaciones son múltiples, parcialmente espontánea, parcialmente por conveniencia o utilidad, parcialmente por temor, parcialmente por la coacción, parcialmente por consistencias, tironeos y rebeldías que a la postre se canalizan, se eclipsan o se superan. Lección sexta, la nación. La realidad social de la nación. Ubicamos el estudio de la nación dentro de la parte dedicada a la teoría de la sociedad para dejar bien aclarado que la nación es una forma sociológica y no política, y que no se sitúa dentro de la organización política estatal. ¿Qué queremos significar con la palabra nación en singular? A nuestro juicio queremos significar una comunidad espontánea formada por hombres que tienen algo en común, base étnica, cultural, religiosa, lingüística, histórica, etc. Es comunidad porque no se origina voluntaria ni reflexivamente, sino que se reforma espontáneamente, por eso se nace dentro de una nación sin elección previa. Por de pronto, si la nación es una comunidad cuya realidad consiste en la suma total de hombres que la forman, no es una institución ni una persona moral y por ende tampoco puede adquirir personalidad jurídica. Ahora podemos decir que esa palabra en singular nación denota nada más que el conjunto de individuos que tienen una misma nacionalidad. Es un nombre colectivo, análogo, en cuanto tal a pueblo que también es un nombre colectivo, pero nación, pueblo, son radicalmente diferentes en su realidad sociológica. El pueblo o la población es la totalidad de hombres que componen el elemento humano de un Estado. El pueblo es una suma de hombres dentro de una organización política. La nación, al contrario, es la totalidad de hombres con una nacionalidad común, los nacionales, que nunca conviven dentro de un mismo Estado. Puede ser que la mayor parte de la población de un Estado esté formada por hombres de una misma nacionalidad, pero otros hombres de esa nacionalidad están fuera de ese Estado y dentro de otro. Y hombres de nacionalidad distinta forman parte de la población mayoritariamente nacional del Estado que tomamos por el ejemplo. La nacionalidad. Los hombres que la forman tienen una nacionalidad común, son nacionales, y la tienen espontáneamente a título de miembros que han nacido dentro de ese grupo. Tal nacionalidad no depende de la constitución de o la ley de cada Estado establece, sino la realidad social. La Constitución o las leyes dicen son nacionales los nacidos en el territorio del Estado. Todos sabemos que el derecho positivo de los Estados adjudica a los hombres una nacionalidad y que para eso adopta sistemas distintos y opuestos. Unos otorgan la nacionalidad según el lugar donde se hace. En esta nacionalidad es otra. Esta nacionalidad es otra cosa. Su estudio le confiere el derecho constitucional positivo de cada Estado y no a la especie política. Pero de cualquier modo, esta nacionalidad adjudicativa artificialmente por el Estado ha de recibir algún calificativo para no confundirse con la nacionalidad a secas. La llamaremos nacionalidad política y la conceptuaremos como la situación jurídica de un hombre frente al Estado que le otorga dicha nacionalidad. En síntesis, A. La nacionalidad en sentido sociológico nacional o secas es un vínculo espontáneo que une a un hombre con una nación y que le hace ser miembro o parte de ella. B. La nacionalidad política es artificial, depende de lo que el derecho positivo de cada Estado establece y vincula a los hombres con un Estado. Imposibilidad de que la nación se organice o personifique nación y Estado. Al no ser persona moral, sino mera pluralidad de hombres de una misma nacionalidad, tampoco se transforma en Estado. Por eso es falso decir que nación y Estado se identifican o que la nación se hace política en el Estado o que el Estado es la personificación jurídica de la nación o que el Estado es la nación organizada. El principio de la nacionalidad, que en la parte de historia política se inserta dentro del tema del nacionalismo, puede aceptarse en el sentido de que cada nación forme o debe formar un Estado independiente. La aplicación de este principio conduce a dos resultados distintos. A. Cuando en un Estado conviven grupos de distinta nacionalidad, relativamente equivalentes en cantidad
influencia, peso cultural, etc. Esa convivencia se todo más difícil por la disimilitud entre tales grupos. Es aconsejable que cada uno de esos grupos nacionales se forme el mayor contingente de población de otros tantos estados independientes, en un movimiento de desmembración que tiende a componer varios estados donde hay uno solo. B. Cuando grupos de la misma nacionalidad forman parte de la población de ese estado, de estados distintos, puede convenir la unificación de estos en uno solo. Es un movimiento de unidad inverso al anterior. Ahora bien, si la nación no tiene ninguno de los elementos que componen el Estado, la nación precisa para surgir o nacer que un grupo humano conviva con cierta proximidad física durante un tiempo, a efecto de adquirir los rasgos comunes que van a caracterizar a la nacionalidad. El nacionalismo. La doctrina del nacionalismo corresponde a la historia política. Acá solo recordaremos que en la base del nacionalismo palpita la ideología equivocada de que cada nación tiene una empresa o vocación a cumplir mediante su incorporación a un Estado que lo convierta en entidad política, que la engrandezca, que exalte su misión histórica, que preserve sus valores, etc. Y esto conduce al recelo y la fobia frente al hombre de otras nacionalidades, a quienes acaso se recibe dentro del Estado como tolerando su presencia a condición de que se asimile al grupo mayoritariamente nacional, o de que no lo perturbe. Y con eso se olvida que la población de un Estado no se forma con nacionales, sino con hombres, que el bien común es bien de toda la comunidad y no de una parte, aunque tal parte sea la más numerosa, que los fines nacionales no entran en los fines del Estado, etcétera, etcétera. La desviación del nacionalismo es una fuerza espuria que frena al humanitarismo universalista, que retarda la formación de integración y organización internacionales, que enfrenta a los hombres como enemigos, que destruye la solidaridad y la fraternidad entre pueblos, estados e individuos, que enardece pasiones y emociones de baja calidad, que encandila hasta los estudios científicos con realidades inexistentes o deformadas. La creencia irracional en la superioridad de una nación desviene en persecución, en imperialismo, en mito. Hitler y Mussolini asumieron ese mito, suponiendo que el Estado totalitario debía encarnar a la nación y que por un proceso de metamorfosis la nación había de alcanzar su destino universal en el Estado.